Durante los primeros años del siglo XX, mientras Estados Unidos asistía al nacimiento de Hollywood, el Star System y la edad de oro del cine mudo, Europa padecía las devastadoras consecuencias de la Primera Guerra Mundial. La Alemania derrotada y humillada fue uno de los países más afectados económica y socialmente. En esta realidad dura y hostil floreció el expresionismo, un movimiento cultural que abarcó varias manifestaciones artísticas y que alcanzó en el cine un nivel creativo impactante. La primera película de vampiros y de ciencia ficción de la historia pertenecen al expresionismo cinematográfico alemán. Terror y ciencia ficción, el expresionismo alemán. El expresionismo fue un movimiento de vanguardia surgido en la Alemania de entreguerras, que se caracterizó por la representación subjetiva, distorsionada y deformada de la realidad, reaccionando de manera contraria a los principios de objetividad del impresionismo. Más que una escuela, fue una actitud estética que no buscaba una representación fidedigna, sino una interpretación más afectiva y más personal. Esta corriente se adentraba en lo más profundo de los sentimientos, ideas y emociones del individuo para expresar temáticas oscuras y tabús como la soledad, la miseria, el pesimismo y la muerte. Fue en el ámbito de la pintura donde se manifestó inicialmente a través del trazo figuras violentas, colores y mezclas imponentes de artistas como Edvard Munch, Wassily Kandinsky, Franz Marc y Ernst Ludwig Kirchner, considerado el pionero de la pintura expresionista, cuyo estilo influyó de forma decisiva la vertiente cinematográfica del movimiento. Porque fue en el cine, sin duda, donde esta corriente se expresó con más fuerza. El cine alemán contaba con una importante industria desde finales del siglo XIX, siendo Hamburgo la sede de la primera exposición internacional de la industria cinematográfica en 1908. Sin embargo, antes de la guerra, el nivel artístico era más bien bajo, con producciones de signo genérico orientadas al consumo familiar. Luego de la fundación de la productora UFA, Universum Film AG, que financió las superproducciones satíricas berlinesas de Ernst Lubitsch, el cine alemán ofreció un nuevo frente visual. El desconcierto existencial, las cicatrices del primer conflicto mundial, la incertidumbre y el dolor causado por millones de pérdidas humanas, fueron todas experiencias que condujeron a los cineastas germanos a crear obras inquietantes, macabras, siniestras y mórbidas, tanto desde el punto de vista estético como narrativo. A través de un virtuoso manejo de la iluminación, el vestuario, las escenografías, el maquillaje y las actuaciones, el cine expresionista alemán impuso en la pantalla un estilo subjetivista, simbólico, que mediante líneas, formas o volúmenes transmitía la mentalidad de los personajes, su estado de ánimo y sus intenciones. La estética expresionista tomó temas como la fantasía y el terror para reflejar el angustioso desequilibrio social y político que agitó la República de Weimar aquellos años. Las primeras obras, entre las que figuran El estudiante de Praga de Paul Wegener y Stellan Ray de 1913, El Golem de Paul Wegener y Henrik Galim de 1914 y Homúnculos de Otto Rippert de 1916, se nutrieron de leyendas y antiguas narraciones de corte fantástico, misterioso, terrorífico y alucinante. Pero no sería sino 3 años después, en 1919, que el expresionismo cinematográfico alemán alcanzaría su máxima expresión
con El gabinete del Dr. Caligari de Robert Wiene. La película estuvo inspirada en un caso de abuso sexual y homicidio sucedido en Hamburgo y narra los estremecedores crímenes que comete un hombre que ha estado dormido por 23 años y que se encuentra bajo las órdenes hipnóticas del demoníaco Dr. Caligari, el cual recorre las ferias de las ciudades alemanas exhibiendo a su sonámbulo personaje y produciendo terror durante las noches. Su alucinante, pesadillesca y demoníaca dimensión se logró a través del estilo plástico que Wiene eligió para llevarla a la pantalla, profundamente influenciado por los cuadros de Kirchner, en el que la escenografía no era un mero recurso ornamental, sino un instrumento capaz de enriquecer la profundidad psicológica y dramática del film. Chimeneas estiradas, casas puntiagudas, calles en perspectivas exageradas y luces y sombras pintadas en la misma escenografía, así como el exagerado maquillaje de los actores. Al primer expresionismo de carácter teatral llamado caligarismo, sucedió un nuevo cine que se inspiraba más en el romanticismo fantástico, dejando de lado lo literario y pictórico. Estos autores buscaban una aplicación directa del expresionismo al film, sin los decorados artificiales e inspirándose más en la naturaleza. Surgió así una corriente orientada hacia un estudio naturalista y psicológico de la realidad cotidiana, con personajes normales, pero tomando del expresionismo la simbología de los objetos, la estilización dramática y las atmósferas cerradas y opresivas. A este estilo pertenece Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau, la primera película de vampiros de la historia realizada en 1922. Basada en la novela Drácula de Bram Stoker, narra la historia del tenebroso conde Graf Orlok, quien en realidad es el vampiro Nosferatu, que con la excusa de querer mudarse a Alemania, pide la visita a su castillo de un agente inmobiliario, el novato notario Thomas Hutter, proveniente de Viborg. Su intención es secuestrarlo en Transilvania para él viajar hasta aquella ciudad y poder adueñarse de Helen, la esposa del joven alemán. Pero ella ha leído un libro de vampiros y hace lo que allí se sugiere para acabar definitivamente con el personaje. El Nosferatu de Murnau le abrió las puertas al terror en el cine. El exhaustivo uso de exteriores y locaciones verídicas le aportaron al film un aura más realista, menos fantasiosa y por ende más verosímil. Con esta innovadora introducción de elementos reales en una historia fantástica, Murnau consiguió potenciar su estremecedora veracidad. El director también demostró un uso de luces distinto respecto a la de otros directores del movimiento, ya que la utilizó de una manera más individualizada, reservando los efectos lumínicos de tipo espectral y lúgubre a la figura del vampiro y a las escenas relacionadas con él. Realismo y fantasía formaron un todo coherente en Nosferatu, una película donde ya son evidentes muchos de los temas que terminarán siendo fundamentales y recurrentes en la filmografía de Murnau. La obsesión por la idea de la muerte, el tema de la felicidad de una pareja perturbada por la presencia del mal y el papel expiatorio de la mujer. El cine mudo de vanguardia en Alemania alcanzaría su punto culminante con la que es considerada la primera gran película de ciencia ficción de la historia, Metrópolis, realizada en 1927 por el director vienés Fritz Lang. La cinta nos ofrece la visión futurista de una ciudad dividida entre pobres y ricos, en donde los problemas políticos de la década de 1920 se mezclan con relatos medievales y bíblicos para hablarnos de la represión, la revolución y una ingenua reconciliación entre las distintas clases sociales. Representó el apogeo del expresionismo en su dimensión arquitectónica y fue una película tecnológicamente de avanzada. Lang y su equipo de arte construyeron maquetas en miniatura que reproducían perfectamente la ciudad de Metrópolis. Utilizaron modernos efectos
y hasta una cámara giroscópica para poder filmar panorámicas en todas las direcciones. Metrópolis es también considerada la primer gran distopía cinematográfica, que abrió el camino a posteriores películas memorables como Blade Runner, de Ridley Scott en 1982, y 1984 de Michael Radford. Es un trabajo de extraordinaria modernidad visual que contrasta con un abrumador esquematismo ideológico. Podemos concluir que el cine expresionista alemán respondió más a una actitud vital, a un estado del espíritu, a un desequilibrio generalizado y no, en cambio, a unas pretensiones estilísticas o cánones consensuados. Fue una respuesta de un concepto del mundo como visión interpretativa de una época. Aparte de Estados Unidos y Alemania, el cine mudo de los años 20 alcanzaría un desarrollo notable en Rusia, donde el nuevo arte tuvo un carácter propagandístico y fue puesto al servicio de la revolución bolchevique. That is a medium shot of the situation. Can you do with your head down? Try that, sir. Wendy, listen to me. You couldn't find some way of sort of not looking at her and looking. All right. Very high adventure indeed. I mean, the adventure of the spirit. È bello! Sì, è dura. Così, stupende! В questo momento bisogna... Это надо запомнить, вот это положение. 本当に映画を作りたいんだったら、その脚本を書きなさいと。Il momento più emozionante della preparazione del film è proprio questo qui, cioè un ufficio aperto con della gente che viene. Inte förrän han, jag visste ju press säger du och så tittar du bort. Jaha. Förstår du? Och liksom tittar åt ett annat håll. Förstår du? Jaha, jag ja. visste ju press säger du. ¿Quieres saber más sobre esta fascinante historia? Te invitamos a ver el próximo capítulo de nuestra serie Grandes momentos en la historia del cine. Si te gustó este video, dale like, compártelo, escribe tus comentarios y, muy importante, no olvides suscribirte a nuestro canal.